Romanos capítulo 8, desde el versículo 14 hasta el versículo 17. Es como continuación de la predicación de la semana pasada. ¿Se acuerdan que les dije? Les voy a dar los dos versículos de la semana entrante, y también vamos a continuar con el mismo tema un poco más de Romanos para entender un poquito más que mi espíritu sea santo. En cuanto a que hoy estamos hablando del título de la prédica de los hijos de Dios son siervos del Señor, ¿sí? Entonces, en Romanos capítulo 8, versículo 14, vamos a leer todos. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos dejaste tu palabra escrita en el lenguaje nuestro, Señor, en todos los idiomas. Hoy en día se ha traducido, se ha hecho la traducción de tu palabra, que fue guiada, inspirada por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender tu voluntad, para que así como dice esta escritura, que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Así que esto fue escrito para guiarnos por el Espíritu tuyo, Señor. Así que dame la sabiduría de tu palabra y conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra, para que no hable por mi propia cuenta y según mi deseo, sino que sea el deseo tuyo, Señor, en mí, por medio del Espíritu Santo y tu palabra, para hablarnos, Señor, a todos. Ayúdanos, por favor, que tengamos los oídos para oír, sensibilízanos, para que nosotros recibamos tu palabra como un mandamiento para obedecer, que transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, y nos des la bendición tan grande, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer la síntesis. Espero que la estudien, ¿no? La están estudiando ahí como complemento más bien de la predicación. Dice: Dios es Padre de Jesucristo y ahora también es Padre nuestro. Dios es Padre de Jesucristo y Padre de los que nacimos de nuevo del agua y del Espíritu, según su promesa. Jesús, siendo el ser igual a Dios, siendo hijo de Dios, se despojó de su gloria para tomar la forma de siervo, haciéndose hijo de hombre y servir al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Él fue glorificado por el Padre, resucitándolo de la muerte, dándole todo poder en el cielo y en la tierra. El Espíritu Santo es el que testifica y glorifica a Jesús. Los que tenemos el Espíritu del Hijo, imitamos a Jesús en todo. Esa es nuestra herencia, nuestra gloria. El Espíritu Santo es la promesa. Seamos santos, siendo hijos de Dios según la promesa. Seamos obedientes al Señor como hijos amados de Dios, como siervos amados del Señor. Imitemos a Jesús. Él es el camino para que nuestro espíritu sea glorificado por el Padre. El Espíritu Santo es la promesa que Dios Padre ha dado a los que le obedecen. Mire, la predicación, en verdad se los digo, sin ningún motivo de mucho menos para mí mismo de recibir yo gloria, ni mucho menos, pero en verdad que las prédicas que hago usted las puede escuchar varias veces y estudiar, siempre va a ser la palabra de Dios, en verdad. Hay prédicas que yo me vuelvo y escucho y me conmueve. Yo no hago que estoy hablando, que yo soy el que predico, sino el que recibe la palabra, que el Espíritu Santo, porque estoy orando que Él me guíe, o sea que a mí también me debe servir la misma palabra. Entonces hay veces que yo me digo: ¿a qué horas dije todo esto? Pero en el momento que estoy predicando, el Espíritu Santo en verdad me está inspirando para tallar más esta predicación de lo que he aprendido. Y hemos estado estudiando durante todo el año que mi espíritu sea santo. Y para que mi espíritu sea santo, ya llegando al punto de decir las prédicas que hemos llevado hasta ahora, hemos entendido que mi espíritu es santo, pero a pesar que es hijo de Dios, a pesar que nosotros estamos viviendo como hijos de Dios, dijimos en las prédicas pasadas que debemos amar nuestro propio espíritu. Primero, entender que tenemos espíritu. Fue la prédica hace 15 días. Luego, entender que si Dios amó tanto nuestro espíritu, ¿por qué nosotros mismos no amar nuestro propio espíritu? Y al amar nuestro propio espíritu, que es amado por Dios, ¿cómo poder llegar a servir a Dios para poder recibir el amor de Dios, aún después de haber recibido la gracia? Porque nosotros recibimos la gracia o recibimos el amor de Dios una vez.
Una vez que fue el día que impactó nuestro corazón y creyéndonos que éramos unos pecadores, nos reconciliamos con Él por medio de la sangre de Cristo, que es lo que nosotros estamos celebrando y recordando, que por medio de su sangre fuimos redimidos de nuestro pecado, de nuestro desvío. Pero una vez hemos recibido ese amor, debemos continuar recibiendo constantemente el amor de Dios, porque Él nos ama. Dijimos, amemos nuestro espíritu, porque constantemente lo está amando. Entonces se trata más bien que nosotros recibimos el amor de Dios, y comenzando con la palabra de hoy, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros estamos esperando que verdaderamente Dios nos guíe. Constantemente Dios es el que nos guía. ¿Cómo nos guía? Entonces nosotros no sabíamos, estábamos esperando. Dios es amor, leíamos en el taxi, en el bus, en la calle, pero uno no ve el amor y no entiende que el amor de Dios está haciendo es constantemente por medio de la guía de su palabra. Mire, pónganse a pensar, si nosotros amamos a nuestros hijos y les decimos: mire, no salga a tal parte porque uno sabe que hay peligro, y si esa palabra los hijos lo recuerdan, ellos van a ser guardados por eso que le está diciendo. Ahí está el amor de Dios, cuando esa palabra que el padre o la madre dio a sus hijos para que no llegue a ocurrir lo malo, en ese mandamiento hay el amor. Entonces Dios nos ha dejado toda su palabra por la cual nos guía, y nosotros debemos entender que la guía de Él es el amor de Dios. Lo que pasa es que nosotros no escuchábamos la palabra de Dios, no estábamos sensibilizados a oír la palabra de Dios. Sin embargo, decíamos que Dios nos ama. Ahora que nosotros somos cristianos, ahora que nosotros, cristianos quiere decir que somos seguidores de Cristo, que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a hablarnos, entonces ahora lo que Él dijo, nosotros estamos esperando que Él sea nuestro guía, ¿cierto? O sea, que lo que Él dice viene de Dios. Él dijo: mire, yo no estoy hablando por mi propia cuenta, todo lo que estoy diciendo es que el Padre me lo dijo. Entonces nosotros entendemos, hasta ahora, hasta ahí, que una persona santa es una persona que estaba extraviado de su camino, digamos, para recuperar todo lo que hemos hablado del año, es que estábamos extraviados de ese camino, pero Dios con su amor mostró su misericordia con nosotros e hizo que Cristo entrara en este mundo tomando la forma del hombre, y luego, estando en la condición de los hombres, derramó su sangre para manifestar que nosotros estamos extraviados, que somos pecadores. Entonces nosotros, cuando decimos pecado, nos estamos refiriendo únicamente a las malas costumbres o vicios de la carne, pero resulta que el pecado es haber sido alejado de la palabra de Dios, de no escuchar la palabra de Dios. Por eso es que tenemos vicios de la carne, por eso cometemos muchísimas cosas, estamos completamente alejados del plan de Dios. Por eso dio la ley. La ley por lo menos comenzó a decir: no sea malo, ame a Dios y ame a su hermano, por lo menos. Pero ya cuando vino Cristo, enseñó el verdadero amor. Bueno, ¿todo esto para qué? Todo este movimiento y toda esta movilización, y la iglesia, y usted porque está acá y yo porque estoy acá, es porque precisamente nosotros queremos oír la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? ¿Qué hacemos? Y como nosotros tenemos problemas en nuestra vida cotidiana, queremos también tomar soluciones y decisiones para nuestra vida. Y uno quisiera que en la prédica dijera algo que me oriente. Y sí, puede haberlo, ¿por qué no? Pero la verdad, lo que Dios quiere es orientarnos en cuanto a su voluntad para el hombre. ¿Qué es lo que espera Dios que el hombre haga? ¿Y cómo quiere que el hombre se mueva? ¿O qué quiere qué decisiones tome con respecto a lo que está viviendo ahora? Pero también está pensando es qué decisiones tome para su futuro eterno. La iglesia fue establecida para que nosotros entendamos la parte espiritual y lo que no vemos. Porque lo que nosotros estamos viendo, pues ya vemos lo que está pasando. Pero el mundo venidero, ¿quién conoce el mundo venidero? ¿Quién puede hablarnos de lo que está por pasar después de la muerte? ¿Quién nos puede hablar del reino de los cielos? ¿Quién nos puede hablar acerca de las cosas que están por venir, de lo que va a acontecer con nuestro espíritu? La carne uno ve que la entierran, pero mi espíritu, muchos creen que va al cielo, muchos creen que se van a perder. Entonces hay una desorientación completamente de mucha gente. Hoy estábamos cantando que mucha gente se va a perder porque no quieren oír. Nosotros a veces queremos predicar, ellos no quieren oír. ¿Y por qué no quieren oír? Y nosotros queremos predicar porque el mundo verdaderamente se debería polarizar en cuanto a los hombres que siguen la palabra de Dios y los que no siguen a Dios. Esa es la verdad de la humanidad. Nosotros estamos ahora polarizados, por ejemplo, en Colombia por la cuestión del sí y el no. Yo no voy a usar el micrófono para hablar de eso, porque eso son cosas de este mundo. Yo puedo poner mi pensamiento en Facebook, sí, pues para eso puede ser eso. Yo no uso Facebook para predicar.
A mí me parece que para predicar uno debe hacerlo personalmente, debe sentarse con la persona, coger con la Biblia y enseñarle la verdad. Así hizo Jesús. Más bien uno puede difundir cosas que uno piensa, pero tiene un problema, es que va a haber la opinión de la gente. Entonces va a prestarse que unos digan que sí, que otros que no. Fíjense cómo es las redes sociales. Pero nosotros estamos difundiendo, lo que estamos diciendo es que la palabra de Dios es verdad y que nosotros debemos volver a la Biblia. La iglesia del Señor Jesús, esta donde usted está sentado, digamos que lo que nosotros queremos como iglesia y yo como pastor es guiarlos a volver a la Biblia, exhortarlos, volvamos a la Biblia, volvamos a la palabra, volvamos al modelo original, hagamos lo que Jesús nos mandó a hacer en el primer siglo. Tan pronto se fue, Él estableció la iglesia. ¿Para qué la estableció? ¿Cómo la estableció? ¿Y qué fue lo que Él prometió? Y todo eso es lo que le conviene a la iglesia, todo eso es lo que la iglesia debe escuchar. Entonces, si nosotros estamos aquí, es precisamente por este versículo. Dice, porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Hay un plan de Dios desde el principio que nosotros lo desconocíamos. Estábamos llevando nuestra vida cotidiana de acuerdo a nuestra necesidad y la expectativa de vida de cada uno a trabajar, estudiar y levantar los hijos, darles el hogar, el techo, y nace, crece, se reproduce y muere. Eso es como, hasta ahí llega la capacidad del hombre llegar a entender el motivo de la vida. Pero Dios ve mucho más allá. Dios lo que quería era crear el mundo, este mundo en el que nosotros estamos, para que el Hijo de Dios viniera y tomara su reino, y nosotros los que estamos viendo en este mundo, siguiéndole, entrábamos también en su reino. ¿Qué es eso del reino? Aunque el año entrante vamos a tener todo el año para estudiarlo más claramente, lo que quiere decir es que Dios estableció cuál va a ser la relación nuestra y nuestra con Él. Lo que pasa es que nosotros nos desviamos de ese camino, pero desde el principio, cuando Dios nos creó y cuando le dio espíritu, le dijo, mire, puede comer del árbol de todas las plantas menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que coma de él, morirá. Ahora, nosotros ya entendimos que el morir es haberse separado, estar distanciado de la fuente de la vida, que es la palabra de Dios. Cuando el hombre desobedeció, se alejó de la palabra, se distanció y su espíritu murió porque no tiene la sensibilidad para escuchar la palabra de Dios. Y si la escucha no la entiende. Y si la escucha de boca de una persona que no tiene el Espíritu Santo, no es la palabra de Dios, es la palabra de los hombres. Entonces hay cantidad de iglesias y cantidad de personas hablando de Dios, hablando de muchas cosas, pero no todos están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Ese es el problema, ese es el dilema. Que nosotros, ¿cómo hacemos para saber? Pues uno, tenemos que leer la Biblia. Si nosotros leemos la Biblia, no nos comemos el cuento de todo lo que nos dice, ¿cierto? Porque en esta guerra espiritual gana el que conoce la verdad. ¿Quién pierde? El que no la conoce, porque le toca someterse a lo que le digan. Bueno, pues si ahí dice, usted ya leyó, sí, bueno, entonces, y la gente por la ignorancia o por pereza de no leer la Biblia, es que puede creer todo lo que se les diga. Nosotros estamos diciendo durante el año pasado también mismo, volvamos a la Biblia. El año pasado el lema era, volvamos a la Biblia. Este año mi espíritu sea santo. El año entrante, conozca el reino. ¿Por qué? Porque si conozco la Biblia, conozco la voluntad de Dios, entonces Dios me aparta de toda la gente completamente distinta de los que no conocen la Biblia, de los que no conocen su palabra. Pero si la conoce, ya va a conocer la gracia. Al conocer la gracia, nos sella con el Espíritu Santo. Ahora somos santos, somos llamados hijos de Dios. Dios nos amó dándonos esa oportunidad. ¿Qué pasó entonces con la humanidad? ¿Dónde está pensando uno que puede conseguir un gobierno donde podamos vivir cómodamente? Uno dice, ¿en qué país viviríamos si estuviéramos mejor? En ninguno, porque ninguno está un orden establecido, ninguno está siendo guiado por Dios, ninguno. El único que alcanzó a ser guiado por el Espíritu de Dios fue Israel. Y eso, cuando lo fundó a través de Abraham, que escuchó la voz y dijo que de ti haré una gran nación, ¿te acuerdas? ¿Sí? Sal de tu tierra y tu parentela y haré de ti una gran nación. Pero tenía algo, que lo estaba guiando Dios. Y todo lo que Dios le dijo a Abraham se cumplió hasta la salida de Egipto. Cuando salieron de Egipto y ellos comenzaron a tener jueces, ¿se acuerdan? Porque Moisés los guió para salir y luego como no tenían todavía, entonces ¿quién era que los guiaba? Dios por medio de los jueces o por medio de los profetas. Había solamente profetas que escuchaban la palabra de Dios y ellos transmitían lo que Dios quería decir. Pero hubo un día que el pueblo se rebeló y dijo, no, haznos rey como todas las naciones que también tienen rey. ¿Sí? 1 Samuel capítulo 8.
léanla. Nos alargamos y podemos leer todo eso. Apúntela. Primera de Samuel, capítulo 1, 8. Perdón, capítulo 8, versículo 1. Primera de Samuel 8, desde el 1, está diciendo, no rey que venga sobre nosotros. Entonces Samuel dijo, ¿pero por qué? Porque era que los hijos de Samuel, que era el profeta, se perdieron. Comenzaron a hacer cosas corruptas. Entonces el pueblo dijo, mire, no, estos manes son corruptos y usted está muy viejo, entonces ¿quién nos va a guiar? Haznos un rey. Entonces Dios les dijo, bueno, pues déjelo que tenga rey. Pues no quieren que yo gobierne, pero ¿qué va a hacer el rey con ustedes? Los va a someter a esto, los va a someter a esto, va a pedir sus hijas, va a pedir a los hijos, les va a pedir impuestos. No importa, queremos ser como todas las naciones, que haya un rey. Desde ahí comenzó que las naciones deben tener rey para someterse a la voluntad de uno. Es diferente a la democracia. La democracia nació como que no tenemos rey, entonces ¿qué hacemos? Reunámonos todos y elijamos a uno que gobierne sobre nosotros. Y nosotros somos los que lo elegimos a él. Y él termina siendo empleado del pueblo. O sea que en esa democracia todo el mundo tiene el derecho a opinar. Por eso estamos viviendo en un sitio donde uno opina que ese man es un bandido, que no, que eso es malo. Pero estuviéramos en un reinado, ¿quién podría hablar más del rey? Le quita la cabeza. Porque es el rey, solamente hay uno, es el que da la orden. Es casi que, digámoslo así, un socialismo. ¿Sí? Pero si el rey es inteligente, ¿qué haría con su pueblo? Pues ponerlo a trabajar, a producir, que todos estén bien, contentos, y él los gobierna. Así se vería una gran nación. Pero nosotros no conocemos eso. Nosotros en Colombia no tenemos reinado. Israel llegó a tener reinado. Hay otros países que tienen reinado, que tienen reyes, y entienden qué es eso, que vienen heredando el trono de uno al otro. Es decir, Dios permitió que sí hubiera rey. ¿Por qué? Porque Él es el que va a enviar a alguien a gobernar, a su propio hijo. Si Él lo hubiera querido, no, yo sí soy Dios y ustedes quieren un rey, bueno, está bien, les voy a dar un rey según su deseo. Entonces eligió primero a Saúl. ¿Recuerdan lo que le pasó a Saúl? Y luego entonces puso a David, que era un rey que tenía el corazón muy parecido al del Señor, ¿cierto? Pensaba como él, amaba y toda la cuestión. Entonces el reino, el tiempo de la gloria de Israel, gobernado por David, pues todos los judíos lo anhelan hasta hoy. Quisieran que volviera. Hasta cuando vino el Señor dijo, Señor, restaurarás el reino de Israel. O sea, volveremos otra vez a ser el país poderoso que casi que gobierna todo el mundo. Porque era con sabiduría y con temor y con vara, pero con justicia. ¿Se acuerda que Salomón cómo hacía justicia? ¿Se acuerdan? Había justicia. Pero nosotros no conocemos eso. A pesar de que estamos alejados de la palabra de Dios, estamos viviendo según nuestro deseo. Entonces nosotros aquí, ni como iglesia, ni como personas naturales que vivimos en un mundo, tenemos derecho a la opinión. Sea cristiano o sea lo que sea, usted tiene todavía vida, usted puede elegir. Sabiamente, pídale a Dios, deme sabiduría. ¿A quién voy a poner a que gobierne este país? Porque nosotros, por lo menos durante mucho tiempo, cuando fuimos gobernados por ciertos líderes, la iglesia cristiana no tenía ninguna autoridad. No tenía ninguna. Fue hasta el gobierno de Samper que salió la ley que hay libertad de culto. Entonces ya los matrimonios cristianos tienen validez, pero antes, si uno se casaba por la iglesia cristiana, no lo valía. O sea que los cristianos quedan casados únicamente por lo civil. Y hacían la ceremonia en la iglesia cristiana, pero no lo valía el gobierno. Hoy en día uno se puede casar por la iglesia y luego ir a autenticar ese matrimonio. ¿Por qué? Porque hay libertad de culto, ¿cierto? Ahorita todas las iglesias pueden casar porque hay libertad de culto. Bien, ¿por qué? Porque el pueblo eligió una persona para que conviniera, y como el cristianismo ha crecido tanto, entonces no necesitamos gente de la iglesia en el gobierno para que ayude a hacer esas leyes. ¿A qué voy con todo esto? Que nosotros como cristianos estamos siendo guiados por Dios para poder llevar a la gente a que conozca a Dios. Los líderes cristianos que están en la política de una parte o la otra no pueden dejar de ser cristianos porque entraron a la política, sino que nosotros cambiamos la forma de pensar de la gente para que tenga una guía de Dios. Por ejemplo, Estados Unidos fue un país que fue establecido con su primera constitución con mucho de la palabra de Dios. Mucho, allá no venden trago los domingos. ¿Por qué? Porque dice que es el día del Señor. Y uno va un domingo, usted no sé si se han ido a comprar y dicen, no, que hoy no se vende, o se vende hasta tal hora. ¿Por qué? Porque no, ellos dicen que los domingos es el día del Señor, no se toma trago. Y hay muchas cosas así en el billete, y en muchas cosas hay como marcas de la palabra de Dios, y ha sido una nación que en medio de todo ha sido temerosa de Dios y tiene el día de acción de gracia a Dios. Y sí, muchas cosas que están en la Constitución, que tienen algo de guía de Dios, pero nosotros como colombianos y muchos países no lo tienen.
Ahora, ¿qué es lo que está esperando Dios verdaderamente de la humanidad? ¿Y qué es lo que está esperando el cristiano? Pues como la iglesia, como la humanidad estaba completamente desviada, y Dios va a enviar su rey que va a gobernar los cielos y la tierra, pues ese rey es el que puede quitar la vida y puede perdonar la vida, ¿sí o no? Los reyes tienen esa facultad, eso es lo que está establecido en la Biblia. Por eso dice, ¿qué es lo que puede hacer un rey? Puede decir, libérelo, o mátelo, quítele la cabeza. Eso que pasó cuando estuvo el Señor. Vino una niña a bailar muy lindo, y como había un rey, entonces siendo el rey dijo, prometió que te voy a conceder lo que tú me pides, la cabeza de Juan el Bautista. Ay, como es rey, no puede reversar eso, aunque no quería, como es la palabra del rey, quítele la cabeza. Porque es la palabra del rey. ¿Qué es la palabra de David? Mátelo. ¿Qué es la palabra de Saúl? Sálvelo. ¿Qué es la palabra de los reyes? ¿Tienen esa potestad de quitar la vida o de salvarla? Cuando estaba, por ejemplo, los que estaban encerrados también en la cárcel, que estaban diciendo los sueños, y había uno el copero del rey, el panadero del rey, y estaba José. Y sin embargo, cuando José tuvo el sueño, dijo, a usted le van a quitar la cabeza, a usted lo van a perdonar, pero él es el intérprete de los sueños, es el que traía la palabra de Dios. Entonces ellos entendieron, el rey uno entiende al leer eso, el rey tiene esa potestad. Cuando usted lee Ruth, entiende que es el rey, o sea, entiende que es Jesús que va a venir a reinar, ¿sí? Va a venir a gobernar los cielos y la tierra. ¿Qué estamos esperando nosotros como cristianos? Que la segunda venida de nuestro Salvador sea el reinado de Dios. Que Dios venga a reinar. O sea, que miren, nosotros como hombres no pudimos, Señor. Y Él está dando cuenta, ustedes no pueden. ¿Qué pasó cuando salió Israel de Egipto? Lo estaba gobernando Faraón, pero Dios los sacó porque los estaba oprimiendo. Entonces los sacó para que Dios fuera su Dios y lo siguieran a Él, volvieran a escuchar la voz de Dios. Entonces finalmente la finalidad de Dios, la finalidad de la iglesia es que nosotros entendamos que algún día vamos a ser por lo menos nosotros los creyentes, vamos a ser 100% gobernados por Jesús. Nosotros no vamos a decir, no, es que cuando venga Jesús vamos a elegir presidente. No, Él es el rey, Él es el que puede salvar y Él es el que puede... Estamos en el tiempo de la salvación, estamos en el tiempo en que el copero fue el que liberó, ¿se acuerdan? Liberó a uno y al otro. Estamos en el tiempo de la liberación. Entonces estamos diciendo, y ustedes son salvos por la gracia del Señor. Cuando tomó la copa dijo, por medio de esta copa recuerden que yo tengo una alianza con ustedes, voy a derramar mi sangre como un nuevo pacto para la redención de sus pecados, es decir, para la redención de su desvío. Ustedes están completamente desviados. El pecado la palabra pecado no lo conduzca siempre a los deseos de los vicios de la carne. El pecado es estar alejado de la palabra de Dios, que no le deja oír la palabra de Dios, que no lo deja ser guiado por Dios, ¿sí? Todo lo que lo desvíe, todo lo que lo aleje de la palabra de Dios, que son los deseos de la carne, eso es lo que nos aleja de nuestra vida, de nuestro espíritu. Por eso la semana pasada hablamos que amemos nuestro espíritu, es decir, sensibilice, que su espíritu escuche la palabra de Dios tal como lo hacía Jesús. Jesús decía, mire, yo no estoy hablando por mi propia cuenta, todo lo que les estoy hablando es lo que el Señor mandó decir. ¿Cómo no prestaron atención a lo que Él dijo? Y cómo no prestar atención a todas las señales que Él dijo que iban a acontecer antes de su segunda venida. O sea, ¿cuándo va a ser? ¿Hasta cuándo durará esta gracia? Como la del copero, ¿sí? Que pudo, me salvé, uno dirá, ay, siquiera no me quitan, pero al panadero le quitaron la cabeza. Luego vendrá el tiempo del juicio donde los que no creyeron les quitarán. Es la autoridad, la facultad dada de Dios el Padre a su Hijo. Lo que pasa es que Dios va a establecer ese reino, gústele al que le guste, porque así lo estableció Él. Si no le gusta, por más que se levantan, lean Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan la gente y la gente piensa cosas vanas? Se levantará el Señor. Y príncipes se levantarán contra Él diciendo, desatemos nuestras ligaduras de Él. Dice que el Señor desde el cielo se reirá. Entonces, entonces ¿qué? Llegó otra vez la democracia. ¿Vamos nosotros a elegir No, nosotros estamos completamente seguros que el mundo va a tener una teocracia. El que nos creó es el que nos gobernará, es el que tiene la potestad de decir vive o muere.
Él en este momento, que nosotros, Israel por lo menos, que fue el que ayudó, colaboró para la venida de ese rey, ellos tuvieron la bendición durante mucho tiempo y Dios los acompañó con muchos prodigios, con mucha abundancia. Hay gente que tiene muchísima plata. Miren, los judíos tenían mucha plata, pero la misma plata, la misma abundancia, por haber obedecido, por haberse prestado para que el Cristo que toma el reino de los cielos y la tierra viniera, ellos recibieron bendición, pero fue la bendición terrenal. Tienen mucha prosperidad, por eso es que no hay pobre. Pero nosotros estamos recibiendo la bendición eterna, porque lo de ellas perece, pero nosotros estamos recibiendo el Espíritu del Hijo. ¿Quién fue el que heredó los cielos y la tierra? Jesús, el Hijo fue el que se heredó todo. Dije que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, vayan y hagan personas que crean eso que ustedes van a decir, eso que ustedes vieron, eso que ustedes escucharon, eso que ustedes estuvieron conmigo. Vayan, sean mis testigos. El Espíritu Santo los va a ayudar. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, van a ser testigos míos de mi gloria que vendrá después que yo venga por segunda vez. Entonces, ¿de qué se tratan los 4 evangelios? Jesús está hablando de su segunda venida. Él sí da el mandamiento que ámense los unos a los otros, prediquen, porque la próxima vez que venga Él va a venir a tomar la cuenta. Y dice, mire, cuando el rey se siente en su trono de gloria, juntará las naciones y cogerá como las cabras y los cabritos y les dirá, para aquí ustedes, para allá ustedes, sí, y cada uno, ¿qué puede decir uno? Si dice, ay, ese día sí vendrá. Yo estaba viendo una noticia por internet que en Argentina, creo que fue, se escuchaban unos sonidos y en muchas partes ya se está escuchando. Entonces la gente va caminando, eso está la calle así llena, y de pronto la gente comienza a mirar, pero asombrados, ese ruido, ¿dónde viene? Entonces le echan culpa, no, eso debe ser una maquinaria que está por acá, no, pero es que es muy raro, no, eso debe ser una mina que está sonando, no, eso, como no tienen discernimiento de espíritu, no pueden oír lo que están sonando esos sonidos. Yo recordaba cuando el Señor vino, cuando el Señor resucitó de los muertos, y los hombres que hablaban en lenguas, nadie decía, ¿qué es lo que están diciendo? No, están borrachos, están ebrios. El otro, no, esa es la promesa, es que el Señor está hablando por ellos. Dice que hablaban, unos escuchaban las maravillas de Dios y otros decían que están borrachos, porque ante las cosas espirituales la humanidad perdió la sensibilidad. ¿Cómo será la segunda venida del Señor cuando uno lee Mateo 24? Cuando uno lee Marcos 13 o Lucas 19, cuando está hablando el Señor de su segunda venida, y Él está recordándoles con su palabra lo que Daniel dijo. Eso es lo que vamos a estudiar el miércoles también, ¿sí? Daniel dijo de las cosas que van a acontecer cuando el rey fuera establecido. Entonces uno está diciendo, bueno, nosotros finalmente, ¿cuál es nuestro papel? Nosotros que hemos creído en Jesús, que hemos recibido el Espíritu Santo, estamos reproduciendo lo que Jesús dijo, no conforme a nuestro capricho, sino conforme está escrita en la Biblia. Y oramos para que el Señor nos guíe para ser testigos suyos. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. Es que si nosotros no fuéramos hijos de Dios, no podríamos hacer eso. No puede. ¿Por qué? Porque no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces digo yo, ¿para qué me pongo a pelear por Facebook o por tal vaina de lo que es el Espíritu de Dios? Hasta el Señor, cuando le están diciendo, ay, si usted es el Cristo, pues sálvese y bájese de ahí. ¿Y el Señor acaso respondía? No es un milagro para que yo vea. Él no comenzó para que crean, venga, ¿qué milagro le hago? Yo ya convertí el agua en vino. Él no estaba obedeciendo a los deseos de los caprichos de la gente. Porque lo que está buscando es gente que se arrepienta sabiendo que está perdido, y cuando se arrepienta y quiera entrar en mi gloria y quiera reconocerme, entonces ese abriré su corazón para que usted entienda. Lucas está diciendo que cuando iban los 12 camino de Emaús, la embarré. No sé. Cuando iban camino de Emaús, ellos comenzaron a preguntarle cosas y a decir, ¿acaso esto que pasó, este señor que murió, que nosotros pensamos que era un profeta? Y el Señor andaba con ellos como, no lo reconocían, ¿no? El Señor apenas decía, ustedes son tardos para oír y para qué corazón. En la ley y en los profetas que el Cristo tenía que padecer antes de entrar en su gloria, y comenzó a hablar las escrituras. Por eso quiere hacer una película con mi esposa acerca de la resurrección. Nosotros ya hicimos una película del nacimiento de Jesús
con otra iglesia, pero pues con niños y todo no tengo mucha gente. Si quieren participar en esta película que queremos hacer, además que tenemos ya, Juliana está estudiando, pero yo más o menos estudio, entonces estamos haciendo competencia con ella a ver quién hace mejor película. Pero quiero hacer una película de resurrección con las citas bíblicas exactamente para manifestar eso, la promesa de la resurrección para nosotros también, como la promesa de su resurrección. Porque nuestra fe está en que Él resucitó y viene por segunda vez. Estamos celebrando Santa Cena diciendo que Él ya murió por nosotros, que estamos en el tiempo de la gracia, pero que Él vendrá por segunda vez. Si usted no cree eso, no tome Santa Cena. Pero si usted no diga, yo no tomo Santa Cena porque soy un pecador, pues porque es un pecador, depende de la sangre, tome la Santa Cena. Diga, es que yo dependo de la sangre y predico la sangre, por eso es que tomo Santa Cena, porque soy un miserable pecador, pero dependo de la sangre de Cristo y la voy a anunciar hasta que Él venga, para que la gente sea libre y no sea acusada por los demás. Si usted es el que acusa, no puede tomar la Santa Cena, pero si usted es el que es libre por la sangre, entonces tome la Santa Cena diciendo muchas gracias, se lo va a hacer hasta que tú vengas, lleno de ese amor y de esa esperanza. Porque ese Rey de Gloria va a venir. Y Él dijo que cuando los siervos estén trabajando, los encuentra despiertos, Él mismo hasta se va a poner a la mesa y va a servirnos. Uno no se imagina ese día de las bodas del Señor cuando Él venga y uno por estar haciendo, ay, su merced estaba trabajando, no, ahora usted me sirvió, ahora yo le voy a servir. Lo que pasa es que la palabra siervo o la palabra esclavo, es igual a la palabra fe, bendición, gloria, son palabras religiosas, se han usado muy religiosamente. La palabra Señor, por ejemplo, pues se le dice Señor de la esquina, Señor de la panadería, entonces la palabra Señor como que, sí Señor, no Señor, sí Señor, pero no hago. No, la palabra Señor es el Señor, o sea el Rey a quien se le obedece. Cuando dice Señor es como decir, sí Rey, y cuando dice Rey es que, no Señor, es que yo también tengo órdenes bajo mi mando, soldados, y a este digo ve y va, y el otro ve y viene. Yo creo que Lindon sabe más eso que nosotros, ¿cierto? Uno dice soldado, oiga, vaya tal cosa, ya voy. A los soldados le decían ya voy. ¿Qué hace a un soldado cuando uno le ordena? Ordene mi capitán, y sales corriendo. Ay, más patitas, ¿para qué las tengo, sí o no? ¿Por qué? Porque él dijo, el centurión comparó la autoridad de Jesús con la autoridad de una persona que tiene mando en el ejército y que los otros obedecen inmediatamente. Es muy parecida. Dijo, ni en Israel hay toda esa fe. Porque Jesús decía, y por ejemplo Jesús dijo, ve y lávate a Siloé. El hombre fue y se lavó. Él no se puso a pensar, ay, será que pero es que yo soy ciego toda la vida, el man está loco, y ¿quién me acompaña? Alguien que me coja la mano, ¿dónde es Siloé? Él cogió y se fue para Siloé, obedeció. Escuchó fue la voz de un rey que dice, sí Señor, y cuando volvió, no, Él me dijo que fuera, yo fui y regresé viendo, yo no sé ni siquiera quién es Él, pero ¿dónde está? No sé quién es Él, ni siquiera sabía, pero como le dio la autoridad a la palabra, entonces recibió el milagro. Porque no está pensando que quién es Él, sino que tiene que obedecer. Tus pecados son perdonados. Yo digo, amén. Sí, amén. ¿Por qué? Porque lo dijo el rey. Pero si yo no estoy acostumbrado a escuchar la voz de Dios como la voz de un rey, entonces si no como, Jesús, sí, no hay problema. Entonces la palabra pasa y el corazón anestesiado, insensibilizado, que no tiene la capacidad de responder ante esa palabra que es un mandamiento, para salvación, o para predicación, o para que deje hacer esto, o para que deje hacer aquello. Es que la gente solamente quiere creer en la salvación, pero el resto no quiere obedecer. Entonces, decir Señor es decir, yo soy tu siervo. Sí, Señor, mi capitán. Es lo mismo, soy tu siervo, o soy tu soldado, o soy el que obedece, porque tú hablaste. Eso es lo que se va a establecer cuando el Señor venga por segunda vez. Es la prédica de la semana, de esta semana. Mire cómo continúa después de haber dicho. Vamos a leer un momentico la prédica. Dice, versículo 14, capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no he recibido el espíritu de esclavo para estar otra vez en temor. Entonces esa palabra esclavo fue la prédica que estuvimos haciendo acerca de la ley, ¿sí? Que dijimos, bueno, hoy vamos a usar la ley como es. Esclavos de la ley, o sea, los que están bajo la ley son como esclavos de la ley que tienen que confesar que son pecadores. Y para eso sirve el cuchillo. Usted tiene que confesar que cuando confiese que es un pecador, va a venir otra ley, que es la ley de la libertad, que es la ley de la vida. Entonces cuando uno sabe, sí, soy un pecador, entonces voy a decir, entonces vive. Es lo mismo que el Señor dijo, tus pecados son perdonados. Él sabía que era pecador y por eso estaba bajo la ley. Pero cuando dijo tus pecados son perdonados, es la ley de Jesús que le dijo eso, entonces lo hizo libre. ¿Cierto? A la mujer adúltera le iban a matar porque la ley dice que debía morir así. Jesús dijo, yo no te condeno. Es la ley de la libertad.
Ahora somos libres por la ley de Jesús, por la palabra que salió de Jesús como la voz del Rey que ordena. Y nosotros en eso somos siervos, éramos esclavos y por eso tenía miedo, ¿cierto? Pero ya fuimos libres de ese miedo. ¿Por qué? Porque ahorita estamos escuchando la voz de la libertad de Jesús. Sea libre, tus pecados son perdonados, te compré por tu sangre, sígueme, mira, predícame, enseña a los demás, yo soy el que voy a reinar la tierra y ustedes me van a ayudar. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8 en la continuación. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu del Hijo. Cámbialo por el Hijo, adopción por Hijo, es lo mismo. La palabra de Dios es espíritu. Por medio de los ángeles es la esclavitud, por medio del Hijo es libertad. Es el espíritu del Hijo. Yo voy a decirlo muchas veces, montada la predica, hasta porque yo me pregunté, ¿qué se acuerda? Pues de una hora que yo dije, pero yo prediqué una hora, usted me estaba hablando 2 minutos. Entonces fíjate que puedes escuchar la predica varias veces y volver a recuperar. Porque sí estoy diciéndolo muchas veces. Y en muchas predicas lo estoy diciendo. El espíritu del Hijo es la palabra del Hijo. Digo, sí, mis palabras son espíritu y son vida. Son espíritu. Cuando nosotros recibimos la palabra de Jesús, estamos recibiendo el espíritu del Hijo, el espíritu de Cristo. Por eso está diciendo, si ustedes tienen el espíritu de Cristo, son de Él. Pero si el espíritu no está, entonces no son de Él. Cada vez que nosotros estamos recibiendo la palabra de Jesús, es recibir el espíritu que nos adopta como hijos, para que nosotros podamos decir a Dios Padre, porque estamos escuchando ahora la voz del Hijo. Y esa palabra es espíritu que nos hace libre de la ley, del pecado y de la muerte. Por eso no hay condenación para los que ya estamos en Cristo, ¿sí? Los que no andamos conforme al deseo de la carne, que fue la semana pasada, para darle rienda suelta o placer a la carne, sino para, dijo, deudores son no a la carne, sino a su espíritu. Ame su espíritu. Entonces, como nosotros amamos nuestro espíritu, porque ahora es hijo de Dios, entonces somos guiados por el Espíritu de Dios, ya no tenemos temor, podemos decirle a Dios Padre. Pero tenemos algo, que tenemos una herencia como hijos. ¿A usted no le gustaría ser un heredero? ¿Cuánto? Uy, ¿sabe qué? Resultó por allá una persona que le dio una herencia. Eso, los ojos se le volverán en forma de pesos, fincas, casas, empresas, no sé. Pero dicen que ahorita se heredan también las deudas. ¿Te imaginas? ¿Heredó qué? No, como 3 millones de deuda, no, como 100 millones en deudas. Usted tiene que pagar la deuda de su papá. ¿Cómo así? No, que él pague su deuda. No, ya ordí una ley donde los hijos heredan las deudas de los padres. Entonces eso es lo que están peleando. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque nosotros estamos heredando de Dios lo bueno y lo malo. Es que a nosotros gusta heredar lo bueno, pero no les gusta heredar lo malo. Cuando viene lo malo, ay no, eso no. Lo bueno, plata, fincas, casas, todo eso, sí. No, pero es que para hacer eso le toca hacer colas y le toca, bueno, ¿cuánto es? Te va con la cola. Pero a veces ni siquiera. Uno quiere ganarse la lotería o la vaina para no trabajar más. Es todo lo contrario. Nos ganamos la herencia de ser hechos hijos de Dios para que participemos de lo de Cristo. ¿Quién es el dueño del cielo y de la tierra, que Él dio testimonio y Dios dio testimonio? Jesús dijo, todopoderoso, sea, soy el dueño de los cielos y la tierra. ¿Qué podemos hacer si Dios lo resucitó de los muertos y lo sentó en la majestad de las alturas, después de haber padecido por nosotros? Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 2, 3 y 4. Leámoslo. Sí. Hebreo 1, 3 y 4. Hebreo. ¿Qué dice? El cual sí es el resplandor. Sí. Y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque por el nombre de Jehová es Señor, pero por medio de Jesús es Dios con nosotros. ¿Cómo es? Jehová es Señor. A Dios le decían Señor, Jehová o Señor. Por eso en muchas versiones de la Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? En otra versión dice, el Señor es mi pastor, porque Jehová o el Señor es lo mismo. O sea, ellos decían, Dios es el Señor. El Señor es Dios. Pero en el Nuevo Testamento está diciendo, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces, si Jesús es el Señor, es un nombre que está por encima de Jehová. Jehová es un nombre que se va a recordar para que recordemos que Él es el Señor.
Pero con el nombre de Jesús recordemos que Él es Dios, con nosotros siendo el Señor. Así que nosotros ahorita ahí podemos decir que somos siervos o servidores del Señor por medio de Jesús. Aunque somos hijos de Dios, ¿qué somos? Siervos. Es decir, venimos a servir. Vamos algún día, si nosotros estamos siendo cristianos, estamos reconociendo su potestad en los cielos y la tierra, que es el que nos va a gobernar. Yo creo, confío y estoy completamente seguro que no será un reinado de amor, de justicia y de juicio. Porque así dice Salmo capítulo 2: regirá a las naciones con vara de hierro. Ay, el Señor cuando venga a gobernar con vara de hierro. Sí, Señor. Lo que pasa es que va a haber, ya pasó el tiempo de la gracia, ahorita Él va a gobernar como es un verdadero gobierno. No es democracia, no es socialismo, es teocracia. Porque Él lo creó todo por Él y para Él. O sea que nosotros tenemos que finalmente ser gobernados. Y al que no le gustó, se va para el infierno. Fácil. A donde el diablo y sus ángeles. Entonces nosotros vamos a decir, no, preferimos que nos gobierne Él. Lo que pasa es que estamos en el tiempo de la gracia. Ay, pero vaya, dígale a una persona algo como el Señor le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Uy, yo no vuelvo a esa iglesia. Mira, me dijo Satanás. Pero si el Señor le dijo a Pedro Satanás, ¿por qué lo dijo? Porque es que Él tiene una facultad, una potestad. A los fariseos les dijo: generación de víboras, sepulcros blanqueados. Muchos les habló duro. Es que Él no vino a montar una religión de amor. Es más, dijo: ¿sabe que por mi causa los van a echar de todas partes, hasta los van a matar? ¿Por qué? Porque nosotros estamos defendiendo la posición de Dios, no nuestra posición. Estamos defendiendo que Él es el Señor que viene a gobernar los cielos y la tierra. Entonces el mundo se va a polarizar entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y los que somos hijos de Dios, pues vamos a tener que pasar lo que el Señor pasó. ¿Por qué? Miren lo que dice 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, Romanos 8, y si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de, o sea que heredamos el nombre y todo, somos herederos de Dios. Su merced, usted es un heredero de Dios. Amén. ¿Qué machera, sí o no? ¿Estoy dentro del testamento de Dios? Sí, su nombre está ahí apuntado en el libro de la vida, diciendo: este también es heredero mío, va a heredar todo lo mío. Porque mire lo que dice 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí sí ya vino la letra menuda, pero eso también hay que leerla. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es que defender la posición de Dios, ese es el problema, que la gente, o uno se avergüenza, otros no pueden, otros no la conocen, otros no la entienden y otros sencillamente no la reciben. Pero nosotros tenemos que defender la posición de Dios, y eso nos va a llevar a que nosotros tenemos que padecer, porque Jesús es el único que hasta fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de la cruz. Él se obedeció en todo, aunque la gente no le creyó, aunque la gente no quiso, pero como Él lo obedeció, Dios lo resucitó de los muertos. Y todos los que creemos que Él murió por nosotros, pagó por nosotros, compró por nosotros, estamos reunidos acá. Pero también tenemos que entender que heredamos todo lo futuro, pero heredamos también los vituperios de Cristo. Nos escupen, nos maldicen, hablan mal de nosotros. Uno no tiene contento a nadie porque uno está defendiendo la palabra de Dios. Eso le pasó a Cristo. Estamos heredando lo que Cristo recibiría. Lo que pasa es que ya estudiamos en la prédica, hace 2 prédicas, que Juan y Pedro, ¿qué hacemos? ¿Que descienda fuego del cielo? Pues me gustaría, pero es que usted entonces no sabe a qué espíritu pertenece. El Hijo del Hombre no vino fue a rescatar a los pecadores. A uno le da piedra. Y dígame que no le da piedra cuando a uno le da piedra. Pero nosotros tenemos que comenzar a dominar y entender que estamos heredando eso para nuestra gloria, porque estamos glorificando a Dios. Mire lo que sigue. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué? Porque el anhelo ardiente de la creación es anhelar la manifestación La creación está esperando que tú y yo, que nos dicen que somos locos, Lucas, la creación está esperando que tú y yo seamos los que manifiestan el poder y la autoridad del nuevo reino, del nuevo orden mundial. Porque el nuevo orden mundial nos va a llevar a la muerte, a la perdición, ¿sí o no?
Uno está viendo, ya les he hablado muchas veces del nuevo orden mundial, eso no estoy hablando ahora. Les he dicho, lean el nuevo orden mundial. Y nosotros estamos defendiendo la posición de Dios, con los vecinos, con los amigos, con la palabra, para poder defender. Si ustedes lo quieren hacer otro medio, háganlo, no sé. Cada uno tiene que defender a la palabra de Dios, ¿cierto? Yo por lo menos estoy tomando esto para poderlo hacer. Y les digo, mire, en verdad, hagamos esto. Mire lo que dice aquí la Biblia, estudien esto. Y bueno, yo creo que ustedes lo están entendiendo y lo están obedeciendo, por lo menos a leer la Biblia, y se está dando cuenta que sí tiene resultados, porque está abriendo sus ojos espirituales. ¿Es así o no es así? Hermanos, si no es así, en verdad, ya me digan, mire, yo no entiendo. Por eso vengan los miércoles al estudio. Mire, por eso dejo el estudio. Mire, yo no entiendo. En verdad estudie. No estoy hablando por mi propia cuenta. Estoy tratando que seamos un remanente pequeño que vuelve a la Biblia y crea la palabra de Dios, esperando la segunda venida del Señor. Hoy vamos a tomar Santa Cena. Estamos tomando la Santa Cena creyendo que en la segunda venida del Señor, la iglesia está esperando la segunda venida del Señor, que es el gobierno, y nosotros somos sus siervos. Vamos a ser sus servidores. Vamos a ser las personas que sirven en el reino. Pero es que los servidores del reino no van a hacer cualquier cosa. ¿Sabe qué hacían los reyes cuando tenían siervos? No esclavos, sino siervos. Ellos no los ponían, no cogían a los azotaban y les llegaban todos. Es que la gente piensa que esclavo o siervo es una persona que tiene que vivir con la inmunda. Resulta que no. Un rey se reconoce es por el estado de sus siervos. ¿Se acuerda que los siervos de David se venían con escudos de oro y los vestidos eran los más inteligentes? Hasta Nabucodonosor dijo, sáqueme los más inteligentes de ahí, los más pilosos, y ellos se volvieron los más inteligentes y eran sobre todos. Porque es que a los reyes les interesa que los servidores sean inteligentes, sean aptos. ¿Qué empresario va a contratar una persona boba? Un gerente que sí, porque le dice señor, señor. No, sino porque está cumpliendo. Como él se va, entonces tiene que dejar encargado. Por eso es que los dueños de las empresas se pueden ir, porque tiene gerente que porque fulano hace tal cosa, porque él está tranquilo. Cuando él se fue, estableció a quienes, a nosotros, como pastores, como maestros, como todo, para que nosotros administramos todo eso, que va a ser la justicia de Dios en el milenio. Estamos entrenándonos en la iglesia. Cuando venga el Señor y el Señor le dice esta cosa, usted no puede decir, ay no, pues a mí me parece. Vaya, dígale al rey que a usted me parece. No, usted no le puede, es que ante el rey no le parece, obedece, ¿sí? Sino que estamos entrenando en verdad. Se los digo con todo mi corazón. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Vamos a leer desde el 12. Dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. ¿Usted sabe quiénes son los perros? ¿A quién le dicen perros? A los que vuelven al vómito. Después de haber vomitado lo malo, se vuelven a comer. Por eso les dicen los perros, porque habían dejado todo lo malo y vomitaron. Pero el perro siempre, por eso los perros dicen que es un inmundo. Vomita y se come su propio vómito. Entonces la gente, después de haber vomitado su pecado, vuelve otra vez al pecado. Por eso es que los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la manada. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios también las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas, ciertamente vengo en breve. Y nosotros decimos amén.
Sí, ven, Señor Jesús. Es que nosotros estamos anhelando la segunda venida de Él, porque en la segunda venida de Él, ahora que nosotros estamos sirviendo para extender su reino, entonces gobernaremos con Él. ¿No le parece increíble? Nosotros estamos esperando. Yo no veo aquí que yo pueda decir que fulano, si yo defiendo a uno o defiendo al otro, ni a Oribe, no, yo defiendo es al Señor. Lo que pasa es que como estoy viviendo en este mundo, humanamente pues doy mi libre opinión, que cada uno de ustedes debe tenerla, pero en cuanto a mi espíritu de la eternidad, yo estoy esperando la segunda venida del Señor, que es el reino de paz. Isaías, capítulo 6, bueno, dice, y niño, Isaías 9, 5 creo que es, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El único que puede establecer la paz en este mundo es Jesús. El resto es pura carreta. El único que puede darle paz a nuestro espíritu fue la cruz. Por eso nosotros estamos celebrando, porque ahí fue donde llegó la paz a nuestro espíritu. Nosotros podemos vivir en paz con nuestro Señor, entonces muera en paz, sea porque defienda su fe, o sea porque cayó una bomba, o sea porque murió en un accidente, pero su espíritu tiene que tener esa paz que Dios nos dio por medio de Cristo. Él es el príncipe de la paz, y gobernaremos con Él en un reinado de paz de Él, pero será con vara de hierro, porque no todos creerán. Es que la vaina es que en ese gobierno nosotros seremos sus ministros, ¿sí? Pero hay gente que no tiene la fe ni la gracia y se van a multiplicar y ellos se van a rebelar ante el Señor y ante nosotros, sus siervos. Entonces el Señor se reirá y los consumirá con fuego. Pero estamos esperando, y la creación está esperando la manifestación tuya y mía. Los que estamos siendo santos, que estamos entendiendo la voluntad de Dios, que conocemos la palabra para que nos dé trabajo en ese milenio. Si no conoce la palabra, no le va a dar trabajo. Entonces por eso exhorto, lea la Biblia. ¿Quiere tener trabajo durante 1000 años con el Señor? Después de la muerte, lea la Biblia, entienda la voluntad de Dios, entienda quién es Él, y entréguese para Él como siervo, dejando hasta a su padre, su madre, todo lo que Él dijo, porque dijo lo que cuesta ser discípulo. Ya lo prediqué, que la sal no pierda su sabor, para poder llegar acá, para poder llegar a ser siervo de Jesús. Amén. Entonces oremos y luego vamos a orar para tomar Santa Cena. Señor, te damos gracias porque tú no hablaste por tu propia cuenta, sino que hablaste todo lo que nosotros teníamos que oír, Señor, y saber acerca del reino. Te damos gracias por tu misericordia. Permítenos que nosotros podamos hoy celebrar Santa Cena, recordando, Señor, que tú diste tu vida para rescatarnos del desvío de la humanidad. Y nos diste la promesa que todos los que hemos sido salvos, que hemos sido santos, reinaremos contigo en tu segunda venida. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Pero que nosotros también estamos participando en los vituperios tuyos. Sí, Señor, muchos nos persiguen, muchos nos insultan, pero nosotros seguimos siendo firmes, Señor. Ayúdanos para que seamos fieles hasta el fin. Guárdanos en tu nombre, presérvanos en tu amor. Permítenos que nosotros podamos hoy celebrar Santa Cena llenos de gozo y de esperanza, esperando tu segunda venida. Y como iglesia estamos diciendo, ven, Señor Jesús. Sí, que la iglesia diga ven, amén.